buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí, por acudir nuevamente a una sesión más de nuestro seminario, permanente de pensamiento crítico Bolívar Echeverría. La noche de hoy les queremos dar la más cordial bienvenida al conversatorio La crítica al capitalismo de Gilles Deleuze, el poder de la resignificación, a cargo del profesor Miguel Alonso Bujavén. En toda formación social siempre hay dinamismos no controlados, torrentes y flujos políticos, estéticos o epistemológicos ajenos a la moral dominante impuesta por el capitalismo. La obra de Gilles Deleuze arroja luz sobre los intrincados modos de control que moviliza el sistema capitalista. Por un lado, un modo de control explícito donde el capitalismo va a promover la represión y en los casos más extremos la aniquilación de aquellos dinamismos sociales no alineados, y por otro lado, un modo más difuso y tentacular que resignifica y recodifica todo aquello que pueda poner en peligro su hegemonía todopoderosa. El horizonte político, en un sentido amplio, irrigó siempre el pensamiento de Gilles Deleuze. Su compromiso lo sitúa como un intelectual específico, según lo catalogó su amigo Foucault, en vista de su dedicación constante al servicio de la comunidad. Creador incansable de conceptos que tomarán partido en las plazas públicas, lo hace difícil de clasificar entre la política o la filosofía. Toda su obra, de cabo a rabo, desde sus primeros trabajos sobre Hume hasta sus últimos esfuerzos sobre lo virtual, lo inscriben en el espacio de lo político, pero también en el del filósofo, cuando vemos su apertura hacia las fuerzas creativas por sobre las limitaciones propias de las diversas instituciones. Atravesado fuertemente por mayo del 68, donde se encontrará con Félix Guattari, ambos compartirán sus traumas sobre la Segunda Guerra Mundial, la cual los encontró siendo aún muy jóvenes. Su resistencia a la barbarie podría comprenderse como efecto de ese rechazo al estremecimiento social que causó la victoria temporal de los nazis. Crear nuevos conceptos a partir de ese malestar se va a convertir en uno de sus imperativos, ya que para Deleuze la filosofía no puede salir desarmada de una trayectoria tan trágica como es la historia. Por el contrario, la filosofía no puede dejar de pensar en un lugar para el después Auschwitz, puesto que de lo que se trata, puesto que si no todos pereceríamos cómplices de ese pensamiento del terror o de la tecnología de la muerte. Si bien se trata de una catástrofe, lo más terrible de ella es que la posible sociedad de hermanos o de amigos pasó por tal prueba que ahora en nuestros días los ciudadanos ya no pueden mirarse entre ellos o a sí mismos sin una cierta fatiga, o mejor podríamos llamarlo, sin una cierta desconfianza. Después de Auschwitz, la humanidad ya no puede mantener el candor de los griegos, y es allí cuando Deleuze formula la necesidad de generar otra metafísica que nos permita restablecer la relación con la naturaleza, más allá de la clásica escisión naturaleza-cultura, para de esta forma favorecer y repotenciar nuestras fuerzas vitales, dejando de lado las pulsiones de muerte o lo que Freud denomina la dimensión de Tánatos o del dios de la destrucción. La vergüenza va a ser entonces uno de los sentimientos más potentes de la filosofía, y Deleuze va a ser un pensador que buscará recuperar o mejorar la relación entre el desarrollo del pensamiento y la vida. Pero antes de pasar a Miguel, les comento que es docente, investigador en narración audiovisual y cine documental en la Escuela Superior Politécnica ESPOL en Guayaquil, doctor en comunicación audiovisual, Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Teoría de Literatura y Literatura Comparada, Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Filosofía, durante 15 años ha sido profesor de Filosofía,
Ha sido profesor de Estética, Semiótica y Producción Audiovisual en la Universidad San Gregorio en Portoviejo, Ecuador, profesor de Filosofía y Cine en la Facultad de Filosofía de la Complutense de Madrid, profesor invitado en el Máster de Investigación en Arte de la Facultad de Bellas Artes, profesor de Arte y Cine en el Máster de Teoría y Crítica de Valorización del Arte Contemporáneo del Instituto Superior de Arte y profesor de Cine en la Fundación Shakespeare de España, autor de los documentales Palabra y la muerte de la filosofía. Ha publicado más de una veintena de artículos de investigación en revistas científicas en torno a las relaciones entre filosofía y cine. Bueno, él es Miguel y le dejamos para que nos explique un poco más de Gilles Deleuze. Bienvenido, Miguel. Bueno, muchas gracias, Julio, por tu amable invitación y gracias también a la CIESPAL. Me cuesta un poco hablar de Deleuze porque es un filósofo al que he trabajado durante muchísimos años y la verdad es que lo tengo bastante olvidado. Últimamente, pues mis investigaciones están muy centradas, ¿no?, en el cine, en lo audiovisual, siempre, ¿no?, desde una perspectiva, de una óptica filosófica, pero hacía tiempo que no repasaba y no volvía a Deleuze. Y la verdad es que me ha venido muy bien la propuesta que me hiciste, ¿no?, para trabajar, ¿no?, para volver otra vez sobre Deleuze. Bueno, sí que me gustaría, ¿no?, que sea un poco productiva esta charla, ¿no? Deleuze es un filósofo ya bastante oscuro de por sí y la mayoría de la gente que lo estudia lo oscurece muchas veces muchísimo más. Y en parte el objetivo que me quiero plantear en esta charla es arrojar luz sobre las líneas principales de su pensamiento. Bueno, siempre se ha calificado a Deleuze dentro del ámbito de la filosofía neonietzschiana, ¿no? Siempre se le ha categorizado como postestructuralista, ¿no?, dentro de las coordenadas de la filosofía de la diferencia, esquizoanarquista, etcétera. Ha sido muy criticado, ¿no?, por un sector de la izquierda, ¿no?, justamente por esa oscuridad de su pensamiento, o pretendida oscuridad. Veremos que no es tan oscuro, pero por otro lado ha sido como muy trabajado, ¿no?, desde las bellas artes. Muchísimos artistas contemporáneos, ¿no?, parten de muchas de sus constelaciones, de la constelación conceptual de Deleuze, para producir. Bueno, yo necesito ponerme de pie porque si no, no puedo ni hablar. En realidad, hoy con un micrófono, bueno, peor todavía. Claro, Deleuze lo que plantea, o sea, su filosofía es una filosofía del movimiento, es una filosofía del devenir. Y yo creo firmemente que es imposible pensar sentado, por eso tengo que estar moviéndome constantemente, porque si no, no podría siquiera pensar. Bueno, lo que voy a tratar de presentar en la clase de hoy es... voy a volver a una clase que dio Deleuze el 16 de noviembre del 71, es una clase muy importante que da ahí en Vincennes, donde da los primeros pasos para montar el libro que escribe junto a Félix Guattari, que se llama El Antiedipo. En esta clase lo que nos cuenta Deleuze es el funcionamiento, ¿no?, cuál es la mecánica, cuál es el proceso, ¿no?, ese movimiento extraño que se da en el capitalismo, ¿no?, lo que vamos a llamar la axiomática del capitalismo. Él dice que el capitalismo funciona de manera axiomática. Vamos a tratar de pensar qué es esto, ¿no?, y a su vez vamos a volver, ¿no?, sobre algunos textos antiguos para tratar de entender qué es esto de la axiomática del capitalismo. Bueno, Deleuze dice que toda sociedad funciona por flujos, ¿no? Normalmente las personas están interconectadas las unas a las otras y estamos continuamente conversando, dialogando y transmitiéndonos flujos los unos a los otros. Toda la sociedad no es otra cosa que un devenir o una configuración de flujos. ¿Qué son los flujos? Un flujo es algo imprevisible, algo nuevo, es algo creativo. ¿Qué es lo que hace el capitalismo? Cada vez que surge un flujo novedoso, establece una estrategia, una táctica para reterritorializarlo, para codificarlo, para entenderlo. Me explico. Por ejemplo, respecto a los peinados. Un peinado nuevo es algo imprevisible, es algo incomprensible. De repente los punkis se ponen una cresta. Una cresta es algo rebelde, es un acto de rebeldía. Sin embargo, el capitalismo, para codificarlo, para entenderlo, lo que hace es engullirlo, lo que hace es meterlo dentro de su mecánica, dentro de su sistema. Es decir, lo que hace el capitalismo realmente es, cuando surge cualquier contradicción, cualquier oposición, lo que hace es hacerla suya. Realmente es muy loco, ¿no? Lo que viene a decir Gilles Deleuze es que el capitalismo funciona de una manera bastante demente, bastante loca.
porque lo que hace es conjugar o hacer confluir todos los flujos desterritorializados. Bueno, os voy a leer un pequeño fragmento. Dice Deleuze: si una persona tiene cabellos, esos cabellos pueden atravesar muchas etapas. El peinado de la joven no es el mismo que el peinado de la mujer casada y no es el mismo que el de la viuda. Hay todo un código del peinado. Vale, ¿qué es lo que hace la sociedad? La sociedad lo que pretende es, cuando surge un flujo nuevo, lo que hace es codificarlo o territorializarlo para entenderlo, ¿no? Se trata de marcar a las personas. Siempre que surge una novedad, siempre que surge algo que es imprevisible, el capitalismo siempre se esfuerza por hacerlo suyo, ¿no? Por eso los punkis llevan cresta, los heavies tienen que llevar el pelo largo, los skins llevan el pelo rapado y a los que les gusta el reggae, pues lo que hacen es llevar rastas, ¿no? Siempre se trata de codificar, es decir, de entender las cosas por medio del lenguaje y de territorializar, es decir, de disponer a las personas, a controlar a las personas de manera espacial, ¿no? Se trata siempre de codificar para marcar a las personas. Bueno, por tanto, siempre que hay un código, la sociedad está tranquila, dice Deleuze, ¿no? ¿Cuál es el problema? Y aquí es donde da el punto de inflexión Deleuze. El problema es cuando aparece algo que es incontrolable, cuando aparece un dinamismo social, estético, político, que de repente no se puede controlar. Es algo tan novedoso y es algo que está tan en movimiento, que es tan dinámico y tan fluido que no se puede controlar y no se puede contener. Ahí es cuando le surge al capitalismo un problema, ¿no? Porque de repente se le rompen todos los códigos. ¿Qué es lo que hace? Como hemos dicho, engullirlo, incluirlo. El capitalismo realmente, en realidad es un sistema muy creativo, ¿no? Porque tiene ese afán siempre universalista, ¿no? Siempre que surge algo nuevo y es contradictorio y puede hacer temblar los propios cimientos del sistema productivo capitalista, recordemos aquella idea de Althusser que decía toda formación social, ¿no? Lo que tiene que hacer siempre para perpetuarse, para perpetuar ese sistema productivo, tiene que construir unas reproducciones que hagan perpetuarse la producción, es decir, mediante la reproducción, mediante el cine, la televisión, la música, la literatura, a través de todo el sistema ideológico, ¿no? Lo que se pretende es perpetuar el sistema de producción, ¿no? El sistema de explotación del hombre por el hombre. Por tanto, siempre que surge algún movimiento político, estético, que pueda hacer temblar o desestabilizar los cimientos de la sociedad capitalista, hay que engullirlo, hay que incluirlo. De ahí que sea un sistema eminentemente universalista, expansivo y globalizante, ¿no? Claro, esta axiomática, ¿no? Cuando decimos que lo que hace el capitalismo es inventar un axioma, es decir, un principio que sirva para entender aquello contradictorio y para incluirlo, ¿no? Dice Deleuze que es una axiomática no saturable, ¿no? Porque siempre puede surgir una nueva contradicción y hay que inventar un nuevo principio, una nueva idea, un nuevo axioma que sirva para entender, para comprender esa contradicción e incluirla, ¿no? El funcionamiento realmente, claro, Deleuze está estableciendo una analogía muy clara con la dialéctica hegeliana. Es decir, el sistema hegeliano funciona de ese modo. Hay una tesis, ¿no? Esa tesis siempre se enfrenta ante una antítesis, ¿no? Y para resolver esa tensión se establece una síntesis, ¿no? Que engloba esos dos momentos, el momento de la tesis y de la antítesis. Pongamos un ejemplo porque me estoy moviendo en un plano demasiado teórico, quizá vamos a bajar un poco a la tierra para entender un poco el sistema, cómo funciona esta axiomática. Deleuze pone un ejemplo. Las luchas obreras, sociales, que se dan durante el siglo XX, pues evidentemente crean un conflicto, crean un problema al capitalismo. ¿Cómo hace el capitalismo para poder resolver ese conflicto, esas movilizaciones obreras? Pues tiene que crear un axioma. ¿Cuál es el axioma que crea para esa oposición reterritorializarla? Los sindicatos y los derechos sociales. Si tenemos sindicatos y tenemos derechos sociales, esas fuerzas, digamos, rupturistas, ¿no?, acaban siendo atenuadas. Es algo que podemos ver también, otros ejemplos, ¿no? Mayo del 68, ¿no? Mayo del 68 es un acontecimiento irruptivo, ¿no? Es una novedad que emerge y que rompe la continuidad histórica, ¿no? ¿Qué hace el capitalismo? El capitalismo, de repente, claro, dice, lo que fluye, ¿no? Lo dinámico, lo que chapotea y de repente no se puede entender, hay que hacer algo para entenderlo y hay que atenuarlo. Vamos a hacer de ello un mito, ¿no? Una especie de mito de la izquierda, ¿no? Ocurre lo mismo con el punk. A mí
el punk siempre ha sido un objeto de reflexión teórica, ¿no? Cuando surge el punk en Inglaterra, ¿no? Pues es un movimiento contestatario, ¿no? Rebelde, pero que muy rápidamente es reterritorializado, ¿no? Los Sex Pistols es una especie de Spice Girls del punk, ¿no? Evidentemente surge como una especie de moda, ¿no? Y McLaren dice, bueno, voy a coger a 4 chavales con cresta y vamos a hacer un grupo, vamos a hacer dinero. En España se ve mucho mejor esto. Yo no sé si estarán al tanto un poco de las músicas punk de España de principios de los 80, pero es muy curioso lo que pasa en España, ¿no? Y es algo que hay que pensar todavía, ¿no? Durante la transición, bueno, ya en los últimos estertores de la transición, aparece el punk en España, ¿no? Y hay dos tendencias muy marcadas, ¿no? Por un lado, lo que se llama el rock radical vasco, que surge en Euskadi, un movimiento muy crítico, muy contestatario, y por otro lado la movida madrileña. Surgen a la vez. La movida madrileña es un movimiento también punk, pero no tiene ese calado político, ¿no? Son mucho más hedonistas, mucho más dóciles. De hecho, el propio sistema los engulle para dar cierto aire de modernidad, ¿no?, a España. ¿Cuál es la gran diferencia entre estos dos tipos de propuestas, ¿no?, entre el rock radical vasco y la movida madrileña? El rock radical vasco es muy crítico políticamente y no se integra. No es reterritorializado. ¿Qué pasa con aquellos que no son reterritorializados? Que no los engulle el sistema. Aquellos que son absolutamente rebeldes mueren, ¿no? Tenemos el caso de Eskorbuto. Casi todos los grupos punk de Euskadi murieron, casi todos, por la heroína. Pero no es algo gratuito. La heroína es un poco polémico esto que voy a decir ahora, pero bueno, hay un informe, el informe Navajas, que es un informe que está perdido, desaparecido, pero creo que fue como una especie de, no me acuerdo, un ministro italiano llegó a España, bueno, y habló de este informe de Navajas, y ya todo el mundo se revolucionó. El informe de Navajas fue una especie de táctica político-policial, la cual se distribuyó por todo Euskadi heroína de manera prácticamente gratuita en las zonas populares, en los barrios obreros, donde había, digamos, unas potencias contestatarias más fuertes, y eso hizo, ¿no?, que muchísimas personas muriesen, ¿no? El caso de estos punks de Euskadi, murieron casi todos, ¿no? ¿Qué pasó con la movida madrileña? Todo lo contrario, se integraron al sistema, entraron dentro del sistema, y de hecho ahora muchos de ellos están como, no sé, yo siempre comparo a los Eskorbuto con Alaska, ¿no? Alaska de ser una rebelde punk a ser una persona de casi podemos decir, me atrevería a decir casi de extrema derecha. Por tanto, lo que se dio en España con el punk es una suerte de darwinismo social, donde digamos el principio básico sería aquello de Darwin de autoadaptas o te extingues. Si te adaptas, entras dentro del sistema, sobrevivirás. Si no, si eres frontalmente crítico y no entras dentro del sistema, desapareces. Bueno, es algo que hemos vivido también. Esto es igual un poco más polémico y tampoco aquí en Ecuador tiene mucho sentido hablar de ello, pero guarda ciertas similitudes, ¿no?, con algo que aconteció en España en los últimos años, ¿no?, con los movimientos sociales que ha habido en España a partir del 15M. El 15M es también una irrupción, una discontinuidad política, una novedad, algo que no se puede controlar, un torrente, como decíamos antes, un nuevo dinamismo social que se ha ido progresivamente controlando, bajo mi punto de vista. Todo el movimiento social va desapareciendo y va emergiendo un nuevo partido político más estructurado que progresivamente va cediendo terreno, ¿no?, ante las pretensiones, ¿no?, al universo o al marco político con el que estamos, ¿no? Progresivamente este partido político, Podemos, que partía de unas bases muy participativas, muy horizontales, ¿no?, con la idea de los círculos, progresivamente se ha ido jerarquizando, ¿no?, y ha ido virando mucho más hacia el centro para conquistar el poder político. Por tanto, lo que ha habido es una adaptación, ¿no? Yo me acuerdo de una charla que daba Íñigo Errejón, hablaba de los diques, ¿no?, que decía, bueno, realmente el capitalismo, por decirlo de alguna manera, pone una especie de diques que hacen que las fuerzas, la potencia crítica se vaya disgregando, y es un poco lo que ha pasado con Podemos, ¿no? Bueno, en definitiva, el capitalismo lo que hace... También. El capitalismo fundamentalmente funciona de dos modos, es decir, aquellas contradicciones, aquellos torrentes, aquellos flujos o dinamismos sociales incontrolables, o bien se reprimen por medio de la fuerza, ¿no?, incluso se aniquilan, ¿no?,
o bien se resignifican. Esas son las dos tácticas fundamentales, ¿no? Es verdad que una sociedad, Deleuze dice, una sociedad puede codificarlo todo se puede codificar, todo se puede reterritorializar. La pobreza, bueno, la pobreza se puede siempre recodificar. ¿De qué manera? Por medio de la caridad, por medio de las ONGs, lo hacemos comprensible, lo podemos entender. Codificar un código es algo que nos permite comunicarnos, nos permite entendernos. ¿Cómo entendemos la pobreza? Pues podemos entender la pobreza, no nos duele o de alguna manera no nos destruye si creamos un sistema de caridad, ¿no? Por medio de de la Iglesia o de las ONGs, ¿no? Lo mismo con la crisis medioambiental, ¿no? Siempre las empresas pueden crear, ¿no?, un montón de mercancías ecológicas que hacen, ¿no?, que no se dé esa ruptura. Bueno, por tanto, ¿qué pasa con lo que no se puede codificar? O bien represión o aniquilación, máquina de guerra, ¿no? Crear un otro, ¿no? Es lo que pasa un poco con esto que llaman el choque de civilizaciones, ¿no? Crear una especie, crear el otro como el mal absoluto, entonces tenemos las condiciones morales, podemos decir, para poder eliminarlo o resignificar. Es decir, o máquina de guerra, de eliminación total del otro, o una máquina semiótica para resignificar, ¿no? Y ese proceso de resignificación es sobre el que me interesaría centrarnos hoy, ¿no? ¿Cómo resignificamos? Como estamos diciendo antes, por medio de la ideología, ¿no? El cine, la música, ¿no? Todo el arte sirve para la transmisión de los valores dominantes, de los valores de consumo, los valores de competitividad, para transmitir, ¿no? Pues eso, los valores, ¿no?, que permiten construir una sociedad. Bueno, en realidad, por tanto, claro, es muy loco, ¿no?, pensar esto, ¿no?, de el capitalismo, da igual la contradicción que sea, ¿no? Cualquier sociedad temería estos flujos decodificados, ¿no? Las sociedades, digamos, tradicionales, ¿no?, las estructuras estructuradas de las sociedades tradicionales, cualquier novedad puede desestabilizarles y les destruye. Lo raro del capitalismo es que es un sistema que su esencia, la esencia del sistema capitalista, consiste en reterritorializar todos los flujos descodificados, es decir, todas las contradicciones, ¿no? Por tanto, lo que hace de alguna manera el capitalismo es todo lo negativo, todo lo que pretende destruirle, lo positiviza, ¿no? Se construye, paradójicamente, se construye con todo lo que teme cualquier sociedad, con esos flujos decodificados, ¿no? De ahí, ¿no?, que tenga una estructura similar a esta locura del sistema hegeliano, donde parece que encaja absolutamente todo, mediante esos sistemas de tesis, antítesis y síntesis, ¿no?, que permiten superar cualquier oposición y cualquier contradicción. Entonces la pregunta es, ¿cómo destruimos el capitalismo? Parece imposible. O sea, lo que está claro es que el capitalismo no se destruye ni a la contra, criticándolo, ni diciendo que es anticapitalista. El que dice que es anticapitalista, rápido entra en el círculo. Rápido es subsumido por esa fuerza, digamos, esa potencia que tiene el sistema de engullir cualquier tipo de contradicción. Claro, en este sentido es por estas razones por la cual Deleuze compara el capitalismo con la esquizofrenia. Ya hemos dicho que, bueno, tiene un proyecto, no lo hemos comentado anteriormente, pero Deleuze tiene un proyecto con Félix Guattari que se llama Capitalismo y Esquizofrenia, y escriben 2 libros. Uno que se llama El Antiedipo, al cual pertenece esta clase que da Deleuze. Esto es el detonante, o uno de los detonantes de este libro, El Antiedipo, y ya en los años 80 escriben 1000 mesetas. Bien, ¿qué es lo que viene a decir Deleuze? El capitalismo funciona de una manera muy parecida a la esquizofrenia. ¿Qué es lo que hacen los esquizofrénicos? Mezclar todos los códigos, ¿no? Mezclan absolutamente todo, interconectan absolutamente todo. O sea, es una maldita locura. La gran diferencia que hay entre el capitalismo y la esquizofrenia es que el capitalismo funciona de manera axiomática, es decir, es como una locura controlada, podemos decir, o es una locura dominada siempre por un axioma. Sin embargo, el esquizofrénico se expande hasta el infinito, es la desterritorialización absoluta, ¿no? Y esa desterritorialización absoluta puede llevar o esconde, podemos decir de alguna manera, una pulsión de muerte. Claro, Deleuze va a valorar muy positivamente la esquizofrenia, ¿no? Va a decir que la esquizofrenia puede ser un germen revolucionario, un germen creativo, pero claro, dice, no podemos desterritorializar hasta el maldito infinito, porque eso nos llevaría a la muerte, ¿no? Por tanto, siempre hay que establecer unos límites, ¿no? ¿La esquizofrenia puede ser, por tanto, un modelo de político? Pues no, porque nos lleva a la muerte, pero sí que es verdad que su carácter creativo
sí que puede ser un referente para una sociedad que está por venir, ¿no? ¿Puede ser un modelo estético la esquizofrenia? Deleuze piensa que sí. Piensa que todo el arte, prácticamente todo el arte hasta el dadaísmo, es un arte fundamentalmente reaccionario, ¿no? Toda obra artística siempre esconde un significado oculto, siempre tiene una regla y siempre tiene, por decirlo así, o siempre abre una posibilidad de interpretación. Todo el arte clásico es así, hasta el dadaísmo, que transforma absolutamente todo. Porque el dadaísmo lo que cambia, o sea, el dadaísmo, por decirlo así, es una especie de, por decirlo de una manera muy simple, una especie de filosofía del arte. Lo que piensa el dadaísmo son las condiciones de producción del arte. Claro, ¿no? El urinario de Marcel Duchamp, ¿no? Mucha gente dice, ¿pero qué es esto? Coges Temenda, este tipo, un urinario, y lo pone en una exposición de arte contemporáneo, le pone una firma y lo pone en un pedestal y dice que es una obra de arte. Bueno, lo que está haciendo justamente Marcel Duchamp es cuestionar, o más que cuestionar, simplemente está describiendo cómo funciona el arte, cuál es el dispositivo artístico. Simplemente poniendo un pedestal, poniendo una firma y situándolo dentro de una exposición de arte contemporáneo, eso es arte. Ya está. Por tanto, de lo que trata de pensar Deleuze es, bueno, la esquizofrenia puede ser el germen de un arte revolucionario, un arte donde no importa el significado, donde no importan las reglas, porque los dadaístas fundamentalmente es un movimiento antiartístico, ¿no? Antirreglas, contra cualquier regla, pero lo que sí que hacen es decir, bueno, ya no se trata de interpretar, de crear una obra de arte para que la interprete, ¿no?, para que la lea de alguna manera el espectador, sino de lo que se trata es de crear un dispositivo productivo, es decir, mostrar que el arte es un puro proceso, que el arte es un hacer, que el arte es experimental. Realmente, yo siempre que leo esta diferencia que establece Deleuze entre el arte reaccionario, que es un arte interpretativo, y el arte revolucionario, ligado al esquizo, que es un arte fundamentalmente productivo, siempre me viene a la mente la 11ª tesis de Feuerbach, ¿no?, del texto de Marx, estas 11 tesis, ¿no?, que plantea Marx, ¿no?, la 11ª, que es la más famosa, la que todos conocemos, que dice, bueno, ya está bien de interpretar el mundo, vamos a dejar de interpretar el mundo, vamos a dejar de analizar las cosas, ¿no?, vamos a abandonar el paradigma de la interpretación y vamos a transformar el mundo, vamos a producir, vamos a hacer, ¿no? Y es un poco eso lo que reivindica Deleuze y lo que le liga a Marx, ¿no? Yo tengo muchos amigos marxistas que critican a Deleuze de manera absolutamente brutal, ¿no? Y además, curiosamente, es gente que no lo ha leído nunca. Y me lo dicen, yo no lo he leído nunca, pero Deleuze me apesta, ¿no? Deleuze me parece muy peligroso, ¿no?, para el marxismo. Bueno, Deleuze, cuando estaba a punto de morir, en sus últimos días, empezó a escribir un libro sobre Marx, que a mí me imagino un poco por dónde iría, ¿no? Pero es una pena que nos hayamos quedado sin el libro de Marx de Deleuze, que hubiese sido una auténtica maravilla. Bueno, planteado de manera mínima la cuestión esta de la axiomática del capitalismo, simplemente la idea esta de que cualquier contradicción, cualquier cosa que pueda destruir el capitalismo, cualquier flujo desterritorializado, dinamismo, cualquier devenir, siempre es posible engullirlo, eso crea un problema, ¿no? Porque ¿cómo criticamos el capitalismo? Claro, no se trata de volvernos locos, ni nos vamos a volver locos, ni nos vamos a volver esquizofrénicos, ¿no?, porque no nos llevaría a nada, porque la pura desterritorialización nos lleva a la muerte, pero tampoco hay que ir contra el capitalismo, como decíamos antes, porque siempre tiene recursos el capitalismo para engullir cualquier contradicción. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Pues Deleuze lo que plantea, lo que se trata es de afirmar, de crear otra cosa. Hay que crear otra cosa aparte del capitalismo. Situarnos en otro lugar, deslocalizarnos, porque el capitalismo lo que hace es reterritorializar, llevarnos a su territorio y recodificarnos. Es decir, hacer que las contradicciones sean comprensibles dentro de su óptica o dentro de su perspectiva. Para ello, ¿no?, para entender esta clase, ¿no?, hasta aquí lo que sería esta clase del 16 de noviembre del 71, donde plantea la axiomática del capitalismo, lo que voy a hacer ahora es un brevísimo recorrido, o sea, una radiografía súper panorámica de lo que sería la filosofía de Deleuze, sus líneas principales, para ver de qué manera, ¿no?, desde su filosofía, qué elementos nos pueden servir nosotros para configurar una especie de teoría política alternativa al capitalismo. Vamos a partir de cuestiones fundamentalmente de ontología, de semántica o de estética, pero vamos a hacer de todo ello una lectura política.
para ver de qué manera podemos construir una alternativa al capitalismo. En primer lugar, ¿no?, Deleuze, durante los años 50 y los años 60, él no tiene una obra, podemos decir, original. Él no trata de pensar la filosofía desde, digamos, desde una posición muy arraigada, sino que él lo que hace es escribir monografías. Escribe una monografía, bueno, su tesis doctoral que es sobre Hume, escribe una monografía sobre Bergson, otra sobre Nietzsche y otra sobre Spinoza, ¿no? Estos 4 filósofos, de alguna manera, son como los filósofos de cabecera, ¿no?, en los que él va a basar, ¿no?, van a ser las hebras teóricas que él va a utilizar para configurar o conformar su discurso, ¿no? ¿Qué le interesa de Bergson? Bueno, de Bergson le interesa la definición que tiene de la vida. ¿Qué es la vida para Bergson?, ¿no? Hay un texto, hay un artículo que se llama El concepto de la diferencia en Bergson, un texto de los primeros textos que escribe Deleuze, que dice: la vida es el proceso de la diferencia, ¿no?, de lo indeterminado, de lo imprevisible, de lo que está cambiando continuamente. Eso es la vida, ¿no? Que esto lo contrae la determinación, ¿no?, que es algo sólido, algo estructurado, ¿no? Dice también que no existe lo universal. Hemos venido de toda una historia de la filosofía obsesionada por la conquista del universal desde Platón, ¿no?, donde se quería conocer, ¿no?, las verdades universales que estaban en el mundo de las ideas, ¿no? De ahí hasta Nietzsche, que es el que revoluciona todo y el que rompe de alguna manera con eso. Siempre había una obsesión por lo universal. Y Bergson reivindica lo accidental, ¿no?, lo nuevo, ¿no?, contra lo universal. Y dice también que la vida no es otra cosa que un fluir de direcciones divergentes, ¿no?, e incontrolables, ¿no? Pues todos estos elementos, que la vida es indeterminada, es accidental y es divergente, son elementos que pueden ser, que los podemos llevar también a una lectura política, ¿no? La vida no es algo que se pueda codificar, que se pueda controlar, ¿no? No podemos coger el mar y congelarlo. Es decir, la vida es un oleaje indómito, salvaje, ¿no?, libre, que no podemos controlar. Bueno, también Bergson plantea una crítica a la dialéctica. Evidentemente, el enemigo absoluto de Deleuze es Hegel, ¿no? Todo ese sistema ultratotalitario que plantea Hegel, ¿no? Realmente la vida es absolutamente diferencial, ¿no? La diferencia, dice Bergson, es lo que diferencia continuamente de sí mismo. La diferencia es una alteración permanente y eso hay que defenderlo. Ese movimiento, ese fluir libre de la vida es algo que nosotros tenemos que respetar, ¿no? Es algo, no respetar, es algo que nosotros tenemos que utilizar políticamente, porque realmente el mundo en el que vivimos es un mundo absolutamente disciplinado y controlado, ¿no? Michel Foucault ha trabajado muchísimo este tipo de cuestiones, ¿no? En Vigilar y Castigar, ¿no? Lo que nos viene a decir Foucault es que toda la sociedad está absolutamente disciplinada. Todos los espacios de socialización funcionan igual que una cárcel, ¿no? Se trata siempre de disciplinar a los cuerpos de manera espacial, ordenándolos espacialmente y controlándolos temporalmente. Por tanto, reivindicar este concepto de vida como un lugar de lo indeterminado, de lo accidental y de lo imprevisible es también una potencia política, ¿no? Pero evidentemente lo indeterminado, lo accidental y lo divergente, si lo llevamos hasta el infinito, que no es otra cosa que el proceso de desterritorialización, si eso lo llevamos hasta el infinito es la muerte. Yo cuando trato de explicar esto, es decir, si nosotros queremos pescar, si hacemos una red, ¿no? Hacer red es hacer rizoma, podemos decir, o ir creando diferencia, ¿no? Ir abriendo. Pero si nosotros no cerramos, nunca podremos pescar. Por tanto, tampoco se puede vivir en lo indeterminado de la vida. No sé si ven por dónde voy, pero es que esto de lo indeterminado de la vida, de lo accidental, de las direcciones divergentes, ¿no?, del ser como alteración, está muy ligado a las propuestas anarquistas, ¿no?, asamblearias, ¿no?, horizontales. Yo mi formación teórica, cuando estaba, bueno, teórica y política, está muy ligada al anarquismo. Pero el anarquismo ahora mismo coyunturalmente no puede funcionar. Ahora mismo me escucharán mis compañeros y dirán, ¿pero te has vuelto loco? No, es que no puede funcionar. Pero tampoco yo creo que pueden funcionar las políticas o las, ¿cómo decirlo?, las teorías del Estado que se enfrentan, como aquí en Ecuador, ¿no?, una política estatal que se enfrenta, ¿no?, o que se dispone como una oposición contra el sistema capitalista, si solamente es una estructura estructurada, una política de partidos solamente, tampoco puede funcionar. Yo creo que es importante buscar una hilazón, ¿no?, entre los movimientos ciudadanos, ¿no?, y las estructuras estatales, que es algo que se está intentando hacer en España, pero que no se termina de conseguir. Y ahí me recuerda un poco a
a las luchas, ¿no?, que teníamos en las asambleas de estudiantes, que es un poco el cuento de siempre, que además todos los compañeros que están ahora en las mareas, o que están de concejales en Madrid, o los compañeros que están en Podemos, o sea, eran las discusiones que teníamos en las asambleas ahí en la Complutense, y estamos un poco en lo mismo, no se llega a un acuerdo, ¿no? Las posturas municipalistas más horizontales tienen terror a este significante despótico de las estructuras de partido, ¿no? Y las estructuras de partido, que están muy solidificadas, tienen mucho terror a los movimientos divergentes de las mareas. Y yo creo que hay que llegar a un espacio común, a un punto común. Spinoza decía que la política es el arte de los buenos encuentros. Y yo creo que hay que esforzarse muy mucho para buscar ese punto en común que existe. O sea, el punto en común está. Lo que pasa es que también hay cierta lucha de egos, ¿no? Hay cierta lucha de poder y cada uno está demasiado enclaustrado, no encapsulado en sus posiciones, ¿no? Yo creo que es muy, muy importante tratar de configurar, ¿no?, convergencias, ¿no?, entre los movimientos asamblearios, ¿no?, todos los movimientos sociales más movedizos, más fluctuantes, más apegados, ¿no?, a la gente, y estructuras más sólidas que realmente generen, ¿no?, procesos de ruptura, ¿no?, de lo que sería el orden, ¿no?, el orden imperante, ¿no?, de las sociedades capitalistas, modernas o neoliberales, o como las queramos llamar. Bueno, esta idea de la vida, ¿no?, en tanto que divergencia, en tanto que movimiento de lo imprevisible, la repite de alguna manera Deleuze en un librito que escribe después que se llama Nietzsche y la filosofía, ¿no? En Nietzsche y la filosofía de lo que va a hablar es de que, partiendo de una lectura de la filosofía de Nietzsche, va a decir, bueno, una sociedad está compuesta por un sistema de fuerzas, ¿no? Y las fuerzas nunca se dan de manera aislada, sino que todas las fuerzas siempre están interconectadas las unas con las otras, ¿no? Dice que en toda fuerza, ¿no?, siempre hay una relación con otra fuerza, por tanto siempre se da una pluralidad de fuerzas, ¿no?, actuando las unas con las otras, una suerte de atomismo, ¿no?, donde todos los puntos están chocando los unos con los otros y no se puede aislar una fuerza de la otra, sino que están todas configuran o conforman una suerte de red. Ahora bien, esa red que se establece nuevamente no es dialéctica. Tanto Bersón como Nietzsche critican la dialéctica hegeliana, critican ese axioma, esa síntesis, ¿no?, esa locura, podemos decir, que trata siempre de englobar cualquier contradicción. No se trata de un combate contra, ¿no?, donde una fuerza se impone a la otra, que es lo que hace el capitalismo, siempre impone su fuerza a esa fuerza contraria y la anula, ¿no?, anula el punk no vale para nada si no está fuera, ¿no? Si el punk nos ponemos unas crestas de colorines y vendemos un montón de discos y nos vendemos a las marcas y nos patrocina Coca-Cola, pues evidentemente no tiene ningún tipo de fuerza política, ¿no? Por tanto, lo que viene a decir Nietzsche, ¿no?, Deleuze leyendo a Nietzsche, es que esas fuerzas no hay que concebirlas de manera dialéctica, con una fuerza que se impone a la otra, sino de manera diferencial. Se trata siempre de componer fuerzas. Entre tu fuerza y la mía nos hacemos mucho más poderosos, ¿no?, que es un poco lo que va a decir después en Spinoza y el problema de la expresión, ¿no?, esto que hablábamos antes de la política de los buenos encuentros, ¿no? Se trata de establecer buenos encuentros entre todos, esto es la política, es decir, crear intersticios, ¿no?, intermedios, que mi fuerza no se imponga a la de los demás, sino que entre las fuerzas de todos podamos crear algo poderoso. Entre todos tenemos mucho más fuerza. Claro, aquí lo que late es una crítica, bajo mi punto de vista, también a lo que serían las democracias representativas, que muchas veces pierden pie de las inquietudes, ¿no?, de las problemáticas o de los problemas ciudadanos, ¿no? Un representante se acaba convirtiendo en una especie de significante despótico que se aleja, ¿no?, de los problemas de la gente. Por tanto, sí que es importante reivindicar o ir configurando una democracia mucho más participativa, que no haya una fuerza que esté por encima de las demás, sino una convergencia de fuerzas. Bueno, hasta aquí lo que sería, claro, partiendo un poco del concepto de vida de Bersón y de Nietzsche, ¿no? Como la vida, claro, para Nietzsche, ¿qué es lo que plantea? Dice, a lo largo de la historia, la filosofía se ha convertido en una especie de política del pensamiento, de moral más bien, que trata de dominar la vida, trata de controlar lo salvaje. Y lo que dice Nietzsche lo que plantea es, no, la vida hay que reivindicar la vida como el valor supremo, ¿no? Esa vida que estaría, digamos, representada, ¿no?, por el niño. No sé si conocen, si han leído algo de Nietzsche, ¿no?, en el libro más famoso de Nietzsche, en El Diablo de Zaratustra, en el primer libro, en el primer aforismo, podemos decir, porque es solo una paginita,
y media, habla de las 3 transformaciones del espíritu, ¿no? La primera transformación, que es el camello que lleva su joroba, que lleva el peso de la culpa, ¿no? El camello, que es la figura o la metáfora del cristiano, que siempre dice yo debo, yo debo, yo debo, que es sumiso y le gusta que le carguen, ¿no? Y le gusta obedecer, ¿no? Cuando el camello arroja la joroba, se convierte en un león, abandona el paradigma, el principio del yo debo, yo debo, yo debo, y afirma y se vuelve afirmativo, y dice yo quiero, ¿no? Se vuelve poderoso. Abandonamos ahí la Edad Media, dominada por la teología cristiana, y entramos en un nuevo espacio, que es el espacio de la Ilustración, ¿no? En la Ilustración, como decía Kant, salimos de la minoría de edad y el ser humano se emancipa, empieza a darse leyes a sí mismo. Pero se da leyes, necesita tener leyes para ser libre. Ese es el problema del león, que dice yo hago esto, yo quiero lo otro, pero es una libertad negativa, porque es una libertad que parte siempre de reglas o de leyes. Solamente cuando el león se convierte en niño, cuando se abandonan las reglas y las leyes, es cuando entramos en un nuevo espacio, ¿no? Lo que llama Nietzsche el espacio de la inocencia del devenir, el niño que crea, que destruye y construye valores, que es la idea que tiene todo el rato en su mente Deleuze, porque Deleuze todo el rato nos está hablando del devenir, del movimiento, sea en 1000 mesetas con todas las cuestiones del rizoma, sea en el Antiedipo cuando habla de esquizoanálisis, sea en las lecturas que hace de Bersón, de Spinoza o de Nietzsche, donde habla de estas fuerzas convergentes. En el fondo es toda una filosofía del devenir, de lo dinámico, del movimiento, de la libertad. Claro, eso sería lo ideal, ¿no? Y ese sería el principio un poco del anarquismo. Vamos a abandonar las leyes y a vivir en libertad, sin normas, pero no puede ser, ¿no? Por ese carácter depredador que tiene el ser humano, claro, porque en el fondo somos depredadores. Yo aquí, pues sí que soy más hobbesiano que rusoniano. Pues sí, el hombre, yo no creo que sea bueno por naturaleza, yo creo que tenemos el mal dentro, ¿no? De alguna manera. Bueno, no sé, hay días que me levanto más rusoniano y días más hobbesiano, pero es verdad que evidentemente esa libertad pura del niño puede llevar también al fascismo, ¿no? Entonces es muy problemático también de pensar. Bueno, abandonamos, como digo, las monografías y entramos en uno de los libros más importantes que escribe Deleuze, que se llama Diferencia y repetición. Este libro es un libro en el cual él va a partir de una especie de principios poéticos, podemos decir, ¿no? Para configurar una nueva filosofía, una nueva ontología. Diferencia y repetición es la ontología de Deleuze. La ontología, ¿no? Es la disciplina que se encarga de pensar en el ser. Onto significa ser, logía, logos, el discurso, ¿no? O el razonamiento sobre el ser. ¿Qué es el ser, no? Bueno, pues para pensar esto, va a decir, Deleuze va a volver, como siempre, a Nietzsche y va a volver a Heráclito, ¿no? Que Heráclito es la máxima influencia de Nietzsche, ¿no? Recordarán que Heráclito decía aquello de no te bañarás 2 veces en el mismo río, es decir, que el mundo no es otra cosa que un dinamismo permanente, una agitación perpetua, ¿no? ¿Qué va a decir Deleuze? ¿Qué es el ser? ¿El ser es algo que está en continuo movimiento? Dice, sí, pero el ser solo es uno, solo hay un ser. Lo que pasa es que el ser se dice de la diferencia. Y la diferencia es algo que está pululando permanentemente, es algo que está en continuo chapoteo y en continua agitación. Para explicar esto, para construir su ontología, dice, bueno, hay 2 tipos de ontologías, 2 tipos de teorías del ser, ¿no? Una teoría del ser, que él llama sedentaria, ¿no? En la cual los seres están distribuidos según un orden de determinaciones fijas, ¿no? Según territorios absolutamente limitados, ¿no? Todo está absolutamente limitado y controlado. Sin embargo, lo que va a proponer Deleuze es una teoría del ser o una ontología nomádica, una ontología en movimiento, una metafísica de una fluctuación permanente. Ya no hay propiedades, no hay, digamos, unos cercos o unos límites de las cosas, sino que el mundo no es otra cosa que un espacio abierto e ilimitado y en continuo movimiento, ¿no? Él dice que este reparto, esta distribución nomádica, de alguna manera nos acerca más a la hibris, ¿no? A esa extralimitación de la que hablaban los griegos y a la anarquía, ¿no? De ahí que Deleuze siempre, ¿no? Se le haya situado, ¿no? Sobre todo a partir de diferencia y repetición, se le sitúa siempre muy cerca, ¿no? Del anarquismo, porque él lo que plantea es que, bueno, que hay que romper todos estos espacios sedentarios, ¿no? Estas determinaciones fijas, o por decirlo a lo Foucault, estos espacios de disciplinamiento, de control y dominio de los cuerpos, y crear espacios, ¿no?
Claro, aquí vendría la lectura política, es decir, si el mundo no es otra cosa que un devenir permanente, donde no hay propiedades ni límites, sino que es un espacio abierto, ¿no?, indeterminado, si esto lo llevamos al ámbito de la política, eso no es otra cosa que el anarquismo, ¿no?, donde todos estamos en un mismo plano, en movimiento, y lo que se trata es de establecer convergencias, conexiones o espacios comunes entre nosotros. ¿Cuál es el problema? Que si llevamos esto a su límite o a su radicalidad, también podemos caer en los fascismos y podemos caer también en la muerte, ¿no?, en la destrucción absoluta, en el no hacer nada, que es uno de los problemas que hay en España con el anarquismo, ¿no? Que se puede ser muy crítico, se puede ser muy puro, ¿no?, se puede ser muy auténtico, pero en realidad no, o sea, no se hace casi nada. Hay que mancharse. Yo en esto sí que estoy un poco con la gente de Podemos. Hay que bajar a la tierra y mancharse. Y mancharse. ¿No? Decía el otro día Santiago Albarrico, en una entrevista que le hacían, perdón que hable de tantas cosas de España, pero dentro de poco son las elecciones y estoy un poco tenso con todo, no sé yo qué va a pasar, me da absoluto terror, pero bueno, decía Santiago Albarrico que la izquierda tiene que mancharse un poquito más, ¿no? Hay un periodista en España que se llama Eduardo Inda, de un periódico podemos decir, del poder, por decirlo así en abstracto, que continuamente está inventándose cosas contra este partido político, contra Podemos, y es un tío que se mueve ahí por una zona absolutamente inmoral. Y dice Santiago Albarrico, bueno, en la izquierda también tenemos que tener personajes que se manchen también y que difamen y que creen problemas, ¿no? Y yo, la verdad, a pesar de que tengo cierto cariño a Kant y algunas veces hasta me considero kantiano y digo, bueno, no, hay que obrar de tal modo que la máxima actuación sea ley universal, hay que ser una persona recta, moral, ¿no? Aquí se ve también bastante bien el anarquismo, ¿no? Crear el común, algo que reivindicaba mucho uno de los mayores filósofos del siglo XX, que es español y que no mucha gente lo conoce, que es Agustín García Calvo, ¿no? Abandonar un poco lo personal, ¿no? Abandonar un poco nuestro lado más narcisista, ¿no?, y tratar de conectarnos los unos con los otros, ¿no?, de una manera un poco más pura. Por tanto, dice Deleuze que desde el punto de vista ontológico no se trata de resolver las tensiones, las oposiciones en lo idéntico, que es lo que hace la dialéctica hegeliana, tesis, antítesis, que se identifican en la síntesis, como hace el capitalismo, ¿no? Hay una oposición y esa oposición la metemos dentro de nosotros, la identificamos con nosotros. Hacemos cualquier cosa, el punk lo hacemos capitalista. De hecho, el capitalismo es punk, ¿no? Perdón, el punk es capitalismo. No se trata de eso, sino de lo que se trata es distribuir, dice, elementos dispares en una multiplicidad, ¿no? Si logramos hacer esto, podremos combatir al capitalismo. Es decir, es algo muy parecido, de hecho, lo que hace en Multitud Toni Negri es retomar esta idea de Deleuze, de diferencia y repetición, que le gusta mucho a Toni Negri, ¿no? La idea de multitud es esa carne viva, indeterminada, podemos decir, viva, indeterminada como la indeterminación en Bergson, que se gobierna a sí misma, ¿no? Pero lo que viene a decir Deleuze es que, claro, Toni Negri dice, eso no es caer en el anarquismo tampoco. Lo que dice él, a través de las luchas sociales, ¿no?, a través de esa lucha, de ese combate dispar, se trata de generar o de configurar las instituciones. Esto nos lleva a una diferencia que establece Deleuze, que es muy problemática para mí, porque tengo este problema político que nunca he podido resolver, ¿no? Siempre he partido siempre, pero es que os hable tan en primera persona, ¿no?, de mi propia experiencia política, pero siempre me he movido, ¿no?, dentro de los ámbitos libertarios, anarquistas, y últimamente tengo ciertos problemas, ¿no?, porque veo que no se puede hacer nada desde ahí, ¿no?, y hay que crear otro tipo de estructuras, ¿no? Deleuze en diferencia y repetición, diferencia entre la representación, dice que la representación es algo que tiene un solo centro, a diferencia del movimiento, que siempre hay una pluralidad de centros y de perspectivas. El municipalismo, ¿no?, es una multiplicidad de perspectivas, una manera de perspectivas. Eso es una asamblea. ¿Qué pasa en una asamblea? Nos juntamos y cada cual tiene su punto de vista. ¿Qué es lo que hay que tratar? Hay que tratar de hacer que converjan, ¿no?, esa maraña de perspectivas o de puntos de vista. Puede haber siempre una posición o una perspectiva que no la podemos integrar, ¿no? Entonces funciona un poco de alguna manera también como el capitalismo. Se trata siempre de generar un nuevo axioma para poder integrar
esa propuesta o ese disenso, ¿no? Para configurar un consenso. Eso yo creo que es interesante, ¿no? Es decir, funcionar de manera asamblearia horizontal y horizontal es muy creativo, ¿no? Porque pensar de manera colectiva hace que tengamos ideas más potentes. ¿Cuál es el problema de los procesos asamblearios? Que son lentísimos y que se pierden en cuestiones secundarias que no te llevan a ningún lado. Hay que ser muchas veces más práctico, más operativo, ¿no? Yo creo que por eso algunas veces sí que hay que delegar en un solo centro, ¿no? La idea sería tratar de hacer converger de alguna manera los movimientos sociales, esa pluralidad de centros de la que habla Deleuze, con ese centro único de la representación de las estructuras de un partido político, ¿no? Que tiene una estructura mucho más fuerte y mucho más sólida. Yo creo que es muy difícil de conseguir, pero hay que ir por ahí. Yo creo que si se consiguiese sintetizar los procesos de representación con los movimientos sociales, ahí sí que tendríamos un espacio, un territorio en los márgenes del capitalismo que puede generar otra cosa. Yo creo que el capitalismo no va a morir por desgaste, porque el capitalismo no se desgasta, es que funciona por el desgaste. Hemos dicho que funciona por la oposición, por eso hay que crear otra cosa aparte. O sea, no se trata de hacerte hippie, irte a la montaña y hacer una comuna y crear una nueva sociedad, no. Hay que hacer eso, pero como en las ciudades, ¿no? Hay que crear movimientos sociales ligados a estructuras políticas más sólidas como la de los partidos políticos para generar una otra cosa, es otra cosa. Para no posicionarte tampoco como oposición, sino para generar otro sustrato. Bueno, pasamos, ¿no? En 1968 escribe este libro Diferencia y Repetición, pero también publica otro libro que se llama Lógica del Sentido. En Lógica del Sentido lo que va a construir, Lógica del Sentido va a ser la semántica de Deleuze, la teoría del significado de Deleuze, ¿no? Y fundamentalmente va a ser un estudio sobre las paradojas del sentido de Lewis Carroll, ¿no? Son muy importantes y estas paradojas del sentido no son otra cosa que la repetición, por decirlo así, de este proyecto, ¿no? Que desarrollan diferencia y repetición. Si la diferencia, hemos dicho que no es otra cosa que mostrar la diferencia difiriendo, es decir, que diferencias entre diferencias, todos nosotros somos diferencias entre diferencias y configuramos un sustrato ontológico. En la teoría semántica de Deleuze se da un poco lo mismo. La paradoja no es otra cosa que el entre-dos de los sentidos, ¿no? Leo un texto de Deleuze que a mí me parece también precioso, muy bonito y muy esclarecedor. Dice, cuando digo Alicia crece, quiero decir que se vuelve mayor de lo que era. Pero por ello también se vuelve más pequeña de lo que es ahora. Por supuesto, no es a la vez más grande y más pequeña, pero es a la vez que ya lo deviene. Tal es la simultaneidad de un devenir cuya propiedad es esquivar el presente. En la medida en que esquiva el presente, el devenir no soporta la separación ni la distinción entre el antes y el después, entre el pasado y el futuro. Pertenece a la esencia del devenir tirar de los dos sentidos a la vez. El buen sentido es la afirmación de que en todas las cosas hay un sentido determinable, pero la paradoja es la afirmación de dos sentidos a la vez. Es decir, de alguna manera el funcionamiento que plantea Deleuze, si queremos hilar políticamente la ontología de Deleuze con su semántica, en realidad, para hacer política, lo que hay que funcionar es entre diferencias, y ese funcionar entre diferencias es paradójico, porque cada cual tiene su perspectiva o su punto de vista, ¿no? Por tanto, de lo que se trata es de converger, ¿no? De converger las dos posturas. Bueno, en realidad, la lógica del sentido va a ser también lo que va a inspirar su estética, ¿no? Escribe un libro, creo que es en el 81, en el 82, escribe un libro que se llama Lógica de la sensación, que en el fondo va a ser una repetición de esta teoría de las paradojas, ¿no? Claro, las paradojas son muy potentes políticamente, rompen el buen sentido, es decir, rompen el poder establecido, rompen la razón ordenada, dominante y totalitaria. Vamos a ver si mediante la paradoja es una ruptura. Es decir, no sé si lo estamos viendo bien, pero si el capitalismo funciona de manera dialéctica, engloba la contradicción, todo lo que estamos viendo, la diferencia funciona de manera diferente, ¿no? Lo que hace es romper, cortar, funciona como una Y, funciona como una ruptura, como una... Deleuze dice, solo se piensa con rupturas. Esta idea yo creo que es muy importante. Diferencia entre diferencias es una ruptura, igual que la paradoja que se da entre dos sentidos es también una ruptura. Hay que pensar en ese sentido rupturista, ¿no? Porque si no, nos integran.
Por eso son tan importantes las paradojas, porque no se pueden integrar según ese sentido, ese bon sens del que hablaba Descartes, según este buen sentido, ¿no? Hay que crear otro sentido. Por eso todo se juega en el maldito lenguaje. Por eso es tan importante toda la idea esta del código. Si crean un código, un axioma que permite englobar las contradicciones, estamos perdidos. Hay que crear lenguajes, hay que crear estructuras semánticas, estructuras significativas y estructuras, podemos decir, estéticas, ¿no?, que rompan un poco con eso, ¿no? Hay que crear una nueva estética. Y yo creo que esto es parte importante también, es decir, se trata de generar otros mitos, de hacer otro cine, de hacer otra música. Y esto es un poco lo que yo veo que plantea en Lógica del Sentido, reproduciendo, ya digo, las problemáticas de la lógica del sentido, ¿no? Si en la lógica del sentido la paradoja es la frontera entre dos sentidos, ¿no?, en lógica de la sensación lo que va a plantear va a conformar o va a configurar un concepto que es el concepto de figura, que no es otra cosa que una paradoja entre dos formas, ¿no? Esta obra es un monográfico en torno a la pintura de Francis Bacon. Francis Bacon, no sé si han visto alguna vez alguna de sus obras, es un pintor que trabaja, que lo que hace de alguna manera es disolver los rostros, romper los rostros, ¿no? No sé si lo han visto, son como caras muy deformadas, ¿no?, como caras emborronadas, ¿no? Pues él lo que dice es, bueno, la estética que es coherente con las problemáticas planteadas en diferencia y repetición y con las problemáticas planteadas en la lógica del sentido es una estética que trate de trabajar entre formas, entre dos formas, que es un poco lo que hace Francis Bacon, ¿no? Primero dibuja una forma, un rostro ordenado, y luego lo disuelve, lo retuerce, ¿no?, lo emborrona. De alguna manera lo que hace es configurar dos formas, la forma que está antes y la forma que está por venir, por aparecer, y en ese intersticio, en ese entre dos, aparece la figura. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer por tanto Francis Bacon? Francis Bacon, su obsesión va a ser romper, ¿no?, generar una ruptura. Hemos dicho que solo se piensa con rupturas, solo se piensa con síntesis disyuntivas, y lo que va a hacer de alguna manera es romper la representación. Una representación no es otra cosa que una imagen de un objeto, ¿no? Una fotografía lo que hace es representar, es un sistema de líneas y de colores que representa que está en el lugar de un objeto. Si yo la representación la emborrono, la rompo, el anclaje o la relación entre la imagen y el objeto se rompe. La representación, como están viendo, es una de las obsesiones de Deleuze, ¿no? Él dice que hay que romper con el sistema de representación y crear un sistema de producción, al margen del sistema de la representación, porque la representación siempre es del orden, o siempre está dentro del paradigma de la interpretación, ¿no? Y de lo que se trata es de producir, de hacer, de lo que se trata es de transformar, como diría Marx. Ahora abundaremos sobre esta cuestión, ¿no? ¿Qué es lo que hace, por tanto, Bacon? Desfigurar, ¿no? Lo que hace él es dibuja primero un rostro y luego hace marcas libres, involuntarias, trazos asignificantes e irracionales, ¿no? Siempre se está en el límite de la locura, y de hecho siempre dice Deleuze, solo se piensa en el límite de la locura, solo podemos pensar ahí, ¿no? Se piensa siempre en el límite de lo que está por venir, de lo que no sabemos, porque si no, no podemos pensar. Dentro de los márgenes del territorio de lo establecido, ¿cómo vamos a pensar? Solo se piensa en el extremo del pensamiento. De ahí también está otra de las ideas recurrentes, ¿no?, que trabaja en Proust y los signos, dice, escribir es delirar, es una suerte de delirio. Solo podemos escribir una suerte de lengua extranjera para poder producir una novedad. Es decir, lo que se trata es de transgredir los límites sintácticos y gramaticales para generar algo nuevo. Y es ahí donde nos tenemos que posicionar. Y eso es lo que es súper anticapitalista, bajo mi punto de vista. Trabajar esa locura, una locura controlable, ¿no? Por tanto, lo que hace Francis Bacon es también muy parecido a esto, ¿no? Generamos algo orgánico, algo comprensible, algo controlable y lo descontrolamos, ¿no? Lo emborronamos, hacemos que desaparezca, ¿no? Por tanto, es una de las maneras también de romper, ¿no?, con esa forma unívoca del sentido o de la forma, ¿no? Por tanto, por hacer una mínima recapitulación, en diferencia y repetición, de lo que se trata es, entre dos seres, una diferencia. En lógica del sentido, lo que se trata es, entre dos sentidos, una paradoja, y en lógica de la sensación, de lo que se trata es de, entre dos formas, ¿no?, una interforma o una figura. Esto también para el cine, ¿no? Es muy importante la cuestión del cine en Deleuze.
muy importante. Sus libros sobre cine han sido libros, a mí me parece lo peor de su obra, pero han sido libros muy leídos, muy citados, y el cine es muy importante porque nace en un momento, además, nace justamente cuando emergen las filosofías vitalistas, ¿no? El cine nace justamente con Nietzsche y con Bersón. Es ahí, ¿no? A finales del 19, principios del 20, cuando aparece el cine. El cine, que es una irrupción, una novedad, a la cual el capitalismo no le hace ni el maldito caso. Ni caso se le hace al cine, ¿no? El cine, bueno, ¿para qué sí? El cine reproduce la vida mecánicamente, bueno, sí, sirve para, bueno, es algo para las barracas, es algo, bueno, para entretener a la gente así, pero bueno, no es algo que sea importante, ¿no? Claro, el cine es muy interesante porque a la vez que nace es vanguardista. Claro, ¿qué es lo que consigue el cine? El cine lo que hace de alguna manera es fastidiar la vida a los pintores, por decirlo de algún modo, ¿no? Los pintores están obsesionados, ¿no?, con la reproducción de la vida, del movimiento de la vida, ¿no? Los impresionistas lo que trataban de captar era el movimiento del mundo, captar el movimiento de las nubes, ¿no? Y de repente ya el cinematógrafo y esa obsesión por representar el movimiento que tenían los pintores lo consigue de manera mecánica. ¿Qué es lo que tiene que hacer la pintura? Reinventarse. Abandonamos el paradigma de la mímesis, ¿no?, de la representación de las cosas, y vamos a representar otras cosas. ¿Qué es lo que vamos a representar? Nada más y nada menos que las ideas. Vamos a hacer filosofía, vamos a representar conceptos. Es cuando nacen las vanguardias. Y es el cine el que posibilita la emergencia de las vanguardias. Y el cine nace vanguardista, porque el cine rápidamente empieza a experimentar. Claro, de repente, ¿no?, y de ahí, ¿no?, todo ese mundo tan interesante, los años 10 y los años 20 de las vanguardias, ¿no?, que es absoluta. Vamos, a mí es uno de los momentos históricos más interesantes, pero de repente, claro, se dan cuenta que el cine sirve también para, pues eso, para contar historias, pero no para contar historias, sirve para contar historias que sirven de vehículo de los valores dominantes, y ahí es donde entra Hollywood. Y entonces el cine, que había sido muy experimental, que había sido como una forma de conocimiento, ¿no?, artístico, científico y filosófico. Es decir, el cine nace muy experimental, muy ligado a la ciencia y a la filosofía, podemos decir, ¿no? Y de repente desaparece todo eso, eso se sepulta, ¿no?, en un mundo subterráneo, y el cine que vemos nosotros, de las pantallas que podamos ver por aquí en cualquier cine de Quito, es un cine, es el cine dominante, el cine hegemónico, y no es un cine inocente, es un cine que transmite los valores, ¿no?, lo que hay que pensar. Por tanto, tiene una función ideológica muy interesante. Bueno, pero a pesar de ello, hay cineastas muy experimentales que trabajan también con esta lógica de los intersticios, ¿no? Godard, por ejemplo. Godard está obsesionado con esta idea del intersticio. Él trata de buscar siempre diferencias entre la imagen y el sonido. No se trata de coger una imagen y un sonido y que entre ellos haya una lógica, sino de lo que se trata es de crear una diferencia, una paradoja o una figura, podemos decir, siguiendo un poco el esquema que estamos siguiendo, entre la imagen y el sonido. Normalmente estamos acostumbrados a que la imagen y el sonido vayan a la par, pero lo que hace Godard es pensar, ¿no? Es lo que llama Deleuze el método del entre de Godard, generar pensamiento en el espectador por medio de imágenes y sonidos que en principio no convergen, ¿no? Y es el espectador el que se activa para establecer una hilazón entre ambos, ¿no? Por tanto, siempre se trata de trabajar en los intersticios, ¿no? Y yo creo que es justamente ahí donde tenemos que trabajar políticamente. Lo estamos viendo en Deleuze desde el ámbito de la ontología, de la semántica y de la estética, tanto pictórica como audiovisual. Pero yo creo que es justamente siguiendo esa lógica es como podemos, de alguna manera, no enfrentarnos, porque decir enfrentarnos es ir a la contra, ¿no? Generar otra cosa, generar una alternativa al capitalismo, ¿no? Bien. Justamente esto es lo que va a plantear, ¿no?, años después en 1000 mesetas. 1000 mesetas, que quizás es el libro que escribe la segunda parte de Capitalismo y Esquizofrenia, y ahí plantea una serie de principios, ¿no?, que de alguna manera recapitulan todo esto que estamos planteando, ¿no? Estos principios del rizoma son principios que son justamente lo contrario, no lo contrario, no me gusta utilizar porque si hablamos de contrario hablamos de oposición, es como la alternativa, ¿no?, a lo que sería el capitalismo, ¿no? Habla primero de los principios de conexión
y heterogeneidad. ¿Qué es esto de los principios de conexión y heterogeneidad? Dicen un rizoma es como una patata, por decirlo así, que va creciendo, que va expandiéndose y va conquistando lo que hay alrededor, por decirlo así. Pues dicen, el rizoma, cualquier punto se puede conectar con cualquier otro. Esto es algo que no ocurre en la dialéctica. No, ahí los puntos van bien ordenados. En la dialéctica hegeliana está tesis, antítesis y un circulito que lo engloba, que es la síntesis. La síntesis es una nueva tesis, surge otra antítesis, nueva síntesis. Como las cajas, las muñecas rusas, ¿no? Entonces, parece que hay un movimiento, pero no es un movimiento, es una estructura. Es una estructura donde los puntos están absolutamente... donde los puntos están superestructurados, ¿no? En el rizoma no, todo es súper libre. Cualquier punto se conecta con cualquier otro. O sea, es un principio muy potente de lo que sería una filosofía del devenir. En segundo lugar, habla del principio de multiplicidad. Dice que, claro, el rizoma siempre se define por una fuera, por lo que está fuera. Antes hablamos del límite del pensamiento. Solo podemos pensar conectándonos con lo que no conocemos, con lo desconocido, ¿no? Lo que viene a decir aquí es que cualquier ser cambia de naturaleza al conectarse con cualquier otro. A mí este principio de multiplicidad siempre me resulta muy interesante, ¿no? Lo que viene a decir es que nosotros, por ejemplo, cuando tenemos una conversación, en cualquier conversación que tenemos, estamos cambiándonos. Cualquier relación, cualquier experiencia que yo tengo me está transformando continuamente. Decíamos antes que Bersón decía que la vida o que el ser era alteración. Y nosotros continuamente estamos modificándonos. Cada experiencia, a cada segundo, estamos continuamente reformulándolos o rehaciéndonos, ¿no? Por tanto, la conexión con cualquier otro nos transforma. Estas cuestiones de la conexión con cualquier otro son muy interesantes. La cuestión del otro se ha planteado siempre, ¿no? Desde el cristianismo, esta idea del prójimo, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Claro, el prójimo es el próximo, el que está al lado, el que es de tu tribu, no el que vive en Mozambique, el que está aquí al lado. O Kant da una vueltecita más y dice la idea esta de ponerse en el lugar de cualquier otro, cuando formula el imperativo categórico, obra de tal modo que la máxima de tu acción sea ley universal. Lo que está diciendo de esa manera así un poco teórica es que lo que yo haga, mi máxima acción, mi principio subjetivo de acción, lo que yo haga, tengo que querer que lo quiera cualquier otro. Es decir, tiene que ser ley universal, tiene que ser una ley. Pero claro, a mí me parece muy pobre eso también. Yo creo que es mucho más potente que el imperativo categórico, es lo que plantea Bakunin. Bakunin dice, si hay una persona en el mundo que no es libre, yo no puedo considerarme libre. No hay nada más potente y más fraternal que eso. No se puede superar. Ni el cristianismo ni Kant. No pueden superar a Bakunin, bajo mi punto de vista. Imposible superar eso. Cualquier persona que sufra, cualquier persona que esté mal, es mi hermano. No tiene por qué ser próximo, ni ese cualquier otro abstracto del que habla Kant, ¿no? Cualquier persona que esté sufriendo es un ser humano igual que yo y me toca y me conmueve, ¿no? Me tiene que conmover, no me puedo sentir libre si hay una persona que no es libre en el mundo, ¿no? Bueno, en tercer lugar, el tercer principio del rizoma es el principio de ruptura significante, que es muy parecido a lo que hemos hablado en el texto de Francis Bacon, ¿no? Dice que el principio de ruptura significante es una línea de fuga, ¿no? Nuevo concepto de Deleuze que empieza a practicar aquí en 1000 mesetas, ¿no? La línea de fuga no es otra cosa que una línea de desterritorialización o una línea de diferenciación o ese emborronamiento que hace Bacon, ¿no? Bacon tiene un rostro estructurado y lo emborrona, genera una diferencia, ¿no? Genera una distorsión, una deformación. Pues bien, el rizoma hace eso, ¿no? Cuando se conectan dos cosas, nos conectamos los unos con los otros, ¿no? Se generan esas rupturas asignificantes, ¿no? Y, en último lugar, habla del principio de cartografía, ¿no? Dice que diferencia la calcomanía o la representación, vuelvo otra vez al tema de la representación, con el mapa. Una representación siempre es un sistema de puntos ordenado y un mapa no, un mapa es algo abierto, es algo que nos sirve para experimentar con el mundo, ¿no? Que se puede conectar, que se puede alterar, que se puede modificar, ¿no? Esto nos lleva a establecer cuáles son las diferencias fundamentales que establece Deleuze entre rizoma y estructura. Un rizoma siempre tiene dimensiones cambiantes, ¿no? Por eso, haciendo una lectura política, podemos decir las asambleas funcionan de manera rizomática, ¿no? Porque continuamente hay una maraña de perspectivas y continuamente se van modificando los puntos de vista y va todo estructurándose. Es un principio de estructuración, es una estructura estructurante. Sin embargo, la estructura siempre es un conjunto de puntos de relaciones no modificables, ¿no? Es algo sólido.
Yo creo que había que combinar los principios políticamente, ¿no? Habría que combinar estos principios rizomáticos, más asamblearios, con los principios estructurales, este conjunto de puntos más jerárquico, más sólido de los partidos políticos más tradicionales, ¿no? Porque realmente, coyunturalmente, los necesitamos, ¿no? La gente que somos más libertarios o más anarquistas necesitamos también eso, porque si no, no podemos transformar la realidad social. Yo creo que es imposible y hay que lograr ese encuentro del que hablaba Spinoza, ese lugar de lo común, ¿no? entre las posturas más libertarias o más municipalistas y las estructuras más de partido, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las características del rizoma? Siempre procede por variación, por captura, por ruptura, es un sistema acentrado, no jerárquico, no significante, no empieza ni acaba, sino que siempre se da en las cosas, siempre se da entre medias. Esta es la idea fundamental. Siempre se trata de trabajar en el intermezzo, en el intersticio, ¿no? Que es el movimiento contrario, como digo, a la dialéctica. No se trata ni de representar, ni de interpretar, ni simbolizar, ¿no? Sino de lo que se trata es de experimentar, de salir de fuera y experimentar. Y este es el principio del rizoma, de la rizomática, que es el mismo principio del esquizoanálisis, ¿no? El esquizoanálisis lo que plantea, dice, leo un texto de 1000 mesetas, dice: el esquizoanálisis no tiene otro sentido. Haced rizoma, pero si no sabéis con qué podéis hacerlo, ¿no? Lo que tenéis que hacer es experimentar. Lo que tenéis que hacer es saliros de vosotros mismos, ¿no? ¿Qué es lo que va a plantear en qué es la filosofía? ¿No? Que ya es el último texto, y aquí vamos terminando, porque creo que ha sido todo demasiado teórico quizá. Esto es lo que plantea Deleuze en qué es la filosofía, ¿no? Va a tratar de definir qué es esto de la filosofía, porque tradicionalmente, ¿qué ha sido la filosofía tradicionalmente? Tradicionalmente la historia de la filosofía no ha sido otra cosa que una especie de política del pensamiento, como diciendo, cuidado, que mira lo que ha pensado Platón y lo que ha pensado Kant, a ver qué vas a pensar tú. Ten mucho cuidado con lo que dices, ¿no? Por tanto, siempre ha sido una especie de agente de poder, ¿no? Que trata de controlar lo que se puede o no se puede pensar, ¿no? Eso siempre le ha causado auténtico terror a Deleuze, ¿no? Sobre todo porque él no entiende la filosofía como una disciplina teórica, ni como una disciplina, como entienden muchos, como un saber de segundo grado que sirve para pensar, ¿no? Siempre se ha dicho, la filosofía se pregunta por el porqué de las cosas, por las causas de las cosas, ¿no? Como los presocráticos, el arjé, los principios de lo real. Bien, pues la filosofía se plantea qué es la matemática, qué es la física, qué es la biología, qué es la libertad, qué es la política. Son preguntas filosóficas, esa pregunta por las causas, por los porqués. Pero realmente no entiende Deleuze que así sea la filosofía. Él dice que la filosofía es una enseñanza pragmática y experimental. Y esto nos lleva otra vez a la cuestión de la transformación de la que habla Marx, y por eso yo sí que siempre veo mucho marxismo en la filosofía de Deleuze. No lo cita mucho, pero yo creo que es un filósofo que ha leído en profundidad y que continuamente resuena en sus textos, ¿no? Claro, pragmática. ¿Por qué pragmática? Porque hacer filosofía significa producir conceptos. Hacer conceptos implica un hacer, un acto de producción, una práctica. Hacer filosofía no es entender la verdad como aletheia, ¿no? Como entendían los griegos, de vamos a ir quitando maleza hasta que descubramos el resplandor de la verdad, ¿no? Como Platón. No hay una verdad en el mundo de las ideas que hay que llegar dialécticamente hasta esa verdad, porque las ideas no están hechas, no están configuradas, no hay que buscarlas, no hay que descubrirlas. Las verdades se hacen, se configuran, ¿no? Pero aparte de una pragmática, de un hacer, aparte de que los conceptos hay que hacerlos, y realmente en toda la filosofía de Deleuze hay una promiscuidad conceptual brutal. Yo creo que he dado cierta cuenta de todos los conceptos que va configurando Deleuze, que todos los conceptos además crean una especie de sistema. Muchos lectores, mucha gente que lee a Deleuze muy rápido dice que Deleuze es un filósofo asistemático, que no hay un sistema, que está todo muy caótico. No. Tiene un sistema súper sólido, lo que pasa es que es un sistema diferencial, pero su sistema está ahí, ¿no? Pues bien, aparte de pragmática, dice que la filosofía es una enseñanza experimental. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay ni un guión ni una receta, ¿no? Que es el encuentro con otras disciplinas. Deleuze continuamente está leyendo cosas de biología, de antropología, de matemática, de neurociencia, o sea, lee un montón de cosas súper diferentes, de dominios ajenos, y los lleva a su territorio, los reterritorializa, ¿no?
Por tanto, y eso es hacer rizoma, salirse de uno mismo, nos salimos a otras disciplinas, dialogamos con ellas y aquellas ideas que puedan ser interesantes para el desarrollo de nuestras tesis, nos apoderamos de ellas, ¿no? Nos empoderamos, podemos decir, de esas otras disciplinas, ¿no? Por tanto, se trata de crear sin guión y sin receta. Siempre que hablo de esto me acuerdo en diálogos plantea Deleuze siempre dice, a mí me gustaría dar una clase como Bob Dylan. ¿Qué hace Bob Dylan? Bob Dylan parece que está improvisando cuando canta y en el fondo no está improvisando. Dice, ¿cuál es la técnica? ¿Qué es lo que hace Bob Dylan? Bob Dylan mete todo en un saco, todas sus experiencias, ¿no? Además, hay una entrevista de Bob Dylan preciosa donde dicen, bueno, a mí me encanta Buddy Guthrie, me encanta la música folk, habla de todas sus influencias, me encanta Dylan Thomas, me encanta William Blake, habla de toda la poesía, pero dice, ¿y qué hay de esas noches de soledad? ¿Qué hay de los arañazos después del sexo, ¿no? ¿Qué hay de todas esas experiencias? Todo eso también está en las canciones, ¿no? Entonces lo que hace es coger todas las experiencias, todas las lecturas, todas las músicas, las mete en un saco y luego las expresa como si fuesen improvisadas, ¿no? Y eso es un poco lo que le gusta hacer a Deleuze, ¿no? Meter todo en un saco y escenificarlo, ponerlo en escena como si fuese algo nuevo, como si fuese un mundo que se está creando. Y en realidad hay algunas clases suyas en Internet y se puede ver cómo él está pensando en directo, ¿no? Parece que está pensando realmente en directo. Por tanto, es experimental la filosofía porque es creativa, ¿no? Porque es una práctica extratextual. Nos salimos de la propia filosofía, ¿no? Vamos a otros territorios, ¿no? Nos descentramos, podemos decir. Pero también es una práctica antiteleológica. No hay un telos, no hay una finalidad. Deleuze no tiene un objetivo, no tiene un telos, no tiene una finalidad determinada, sino que lo que se trata es de que las reglas se van configurando a medida que se juega, se van creando a medida que se van haciendo. Esto es parte también del proyecto del esquizoanálisis, ¿no? Por tanto, ¿qué nos enseña Deleuze? ¿Cómo creamos conceptos nuevos? ¿Cómo creamos novedades que no sean reterritorializadas por la máquina axiomática y semiótica del capitalismo que siempre fagocita todas las contradicciones? Dice, pues hacer lo que los principios del collage, aplicar los principios del collage. Solamente podemos crear cosas nuevas separando lo que siempre ha estado junto, ¿no? Muchas veces hay cosas que siempre van juntas, ¿no? Y que nosotros, por ideología o por lo que sea, creemos que siempre se dan juntas y romperlas muchas veces genera una novedad que está generando pensamiento. Una cuchilla que separa lo que siempre se da junto está generando una novedad. Pero a la vez, juntar dos cosas que siempre están separadas, juntarlas, crear un vínculo entre ellas, un vínculo súper nuevo, también está generando algo nuevo. Por tanto, lo que voy a plantear es que se generan nuevas ideas, ¿no? Se generan nuevas ideas juntando lo que está separado, ¿no? O separando lo que está junto. Que la ideología siempre nos hace ver que hay cosas que siempre se dan juntas o cosas que siempre se dan separadas. Por eso es una manera, ¿no? Estos principios del collage nos pueden servir para forjar nuevas ideas. Y las ideas no son otra cosa para Deleuze que un acontecimiento raro, dice que las ideas son un acontecimiento raro y son como una especie de fiesta, ¿no? Por tanto, no hay nada más, no quiero utilizar la palabra, diremos anticapitalista, ¿no? O no hay nada más peligroso para el capitalismo que la generación de nuevas ideas. Eso sí que es peligroso. De nuevas ideas que no puedan ser reterritorializadas, de nuevas ideas que nazcan de rupturas, ¿no? Que nazcan de esos intermedios, ¿no? De esas diferencias, ¿no? De esas diferenciales o de esas paradojas o esas figuras. En el ámbito de la semántica, de la estética y de la ontología podemos encontrar recursos para la configuración de una nueva política. Por tanto, de lo que se trata es de generar ideas. El problema es que, claro, el capitalismo sabe muy bien que pensar es peligroso, ¿no? De hecho, ahora en España la filosofía ya va a desaparecer de las aulas, ¿no? Que es una de las cuestiones más dramáticas. Por tanto, es eso. Cierro con esta idea, ¿no? De que una idea es una fiesta, ¿no? Y lo que se trata es de crear y generar esa fiesta, ¿no? En realidad, para Deleuze, pensar no es otra cosa que crear algo nuevo. Pero es que crear es un acto de resistencia, es un acto político. Por eso la estética en Deleuze está tan ligada a lo político. Bueno, lo dejamos aquí. Si tenéis alguna pregunta, mejor hacer una especie de diálogo.